Nos introducimos en la unidad número 3, lenguaje y razonamiento. En principio comenzamos definiendo a la lógica como la disciplina encargada del estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir un buen razonamiento de un mal razonamiento. Razonar consiste en el proceso de producir juicios. Un juicio tiene la forma de una proposición, es decir, de una oración. Pasemos ahora a definir las proposiciones. Las proposiciones son aquellas expresiones lingüísticas que poseen función informativa. Por ejemplo, la mesa es verde es una proposición puesto que posee valor informativo a partir del cual podemos predicar verdad o falsedad. Es decir, las proposiciones poseen valor de verdad y en esto difieren de las preguntas o las órdenes, que son otro tipo de oraciones, de las cuales no tiene sentido predicar verdad o falsedad. Entonces, los razonamientos que construimos se componen de proposiciones. Pero no se trata de una mera colección de proposiciones, sino que tienen una estructura particular. Al describir esta estructura, generalmente se emplean los términos premisa y conclusión. La conclusión de un razonamiento es la proposición que se afirma sobre la base de las otras proposiciones del mismo. Y a su vez, estas proposiciones, a partir de las cuales decimos que se deriva la conclusión, son las premisas del mismo razonamiento. Es preciso observar que premisa y conclusión son términos relativos. Una misma proposición puede ser premisa en un razonamiento y conclusión en otro, como queda demostrado en los siguientes ejemplos. Pasemos ahora a ver cuáles son los tipos de razonamientos. Tradicionalmente los razonamientos se dividen en dos grupos. Hay razonamientos deductivos y hay razonamientos no deductivos. Un razonamiento no deductivo es aquel que no pretende que sus premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para determinar la verdad de su conclusión, sino solamente que ofrezcan algún fundamento para ella. En este tipo de razonamientos, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Como se observa en el siguiente razonamiento, la conclusión no se desprende necesariamente de la información contenida en las premisas. Las premisas aportan algún tipo de probabilidad o fundamento para establecer la conclusión. Se dice además que la estructura de este tipo de razonamientos es incorrecta, puesto que es posible construir un razonamiento con esa forma, tal que de premisas verdaderas nos lleve a una conclusión falsa. Y esto es lo que ocurre en el razonamiento en cuestión. De hecho, conocemos ciudades que no son grandes. Los razonamientos no deductivos se dividen en dos grupos. Razonamientos analógicos son aquellos que van de premisas singulares a conclusiones singulares. Los razonamientos inductivos son aquellos que parten de premisas singulares o particulares y concluyen en proposiciones universales. Veamos los siguientes ejemplos. Como se observa en el siguiente ejemplo de razonamiento analógico, la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. Los razonamientos analógicos apuntan a predecir sin basarse en la certeza. La información que contienen es tan solo probable. Por su parte, en el siguiente ejemplo de razonamiento inductivo, observamos que no existe una relación necesaria entre las premisas y la conclusión. Porque si bien es probable que lavarse las manos sea un buen método para evitar el contagio de COVID, no podemos determinar, a partir de acá, que todas las personas que se laven las manos estén exentas de contraer el virus. También en estos razonamientos el carácter de la conclusión es predictivo. Se parte de la observación de casos particulares para derivar una conclusión general probable. No obstante, la imposibilidad de abarcar todos los casos posibles constituye un problema inherente a este tipo de razonamientos. Para utilizar un ejemplo clásico de Popper, observamos una gran cantidad de cuervos. El cuervo A es negro, el cuervo B es negro, el cuervo C es negro. Por lo tanto, derivamos la conclusión según la cual todos los cuervos son negros. Aquí, la conclusión se fundamenta en el número de observaciones que realizamos, pero nunca seremos capaces de determinar cuántas observaciones son necesarias para justificar mi conclusión. A pesar de que todos los cuervos con los cuales me he cruzado hayan sido negros, aún existe la posibilidad de que aparezca un cuervo blanco. En definitiva, los razonamientos inductivos son inválidos en el sentido de que, aunque estén bien hechos, pueden llevarnos de premisas verdaderas a conclusiones falsas.
Ahora bien, si los razonamientos inductivos tienen este efecto, ¿por qué razonamos inductivamente? Porque solo en los razonamientos inductivos la conclusión dice más que las premisas. Es decir, solo los razonamientos inductivos son ampliatorios y necesitamos razonamientos ampliatorios tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Por lo tanto, si bien las argumentaciones no son lógicamente válidas, nos vemos obligados a razonar inductivamente en función de ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo. Esta problemática que acabamos de describir se denomina comúnmente como el problema de la inducción. El segundo tipo de razonamientos lo constituyen los razonamientos deductivos. Los razonamientos deductivos son aquellos en los que la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Es decir, se pretende que las premisas suministren pruebas concluyentes para afirmar la verdad de su conclusión. Los razonamientos deductivos son razonamientos válidos. Decimos que un razonamiento es válido si su forma o estructura lógica es correcta. Y su estructura es correcta cuando garantiza que nunca será posible construir un razonamiento con esa forma, tal que de premisas verdaderas lleguemos a una conclusión falsa. Como queda demostrado en el siguiente ejemplo, los razonamientos deductivos garantizan la transmisión de la verdad de premisas a conclusión. Pero la conservación de la verdad de premisas a conclusión no permite agregar nada a lo que ya estaba contenido, al menos de modo implícito, en las premisas. En este sentido, decimos que los razonamientos deductivos no aportan información nueva, es decir, no contribuyen a producir ampliación de nuestro conocimiento acerca del mundo. Vamos a ver ahora los contenidos de la segunda parte, que serían de lógica proposicional. Ustedes estuvieron viendo los razonamientos no deductivos, inductivos y analógicos, y los razonamientos deductivos. En estos últimos, a diferencia de los primeros, tenemos que, si partimos de premisas verdaderas, la conclusión sí o sí va a ser verdadera. Cuando hablamos de lógica proposicional, tenemos que partir de entender lo que es una proposición, que es una oración, un lenguaje informativo que puede ser verdadera o falsa. Si yo digo llueve, eso es verdadero en caso de que esté lloviendo y falso en caso de que no esté lloviendo. Mientras que si digo, por ejemplo, lluvia, no estoy diciendo nada. Eso no es una proposición, ya que no estoy afirmando nada. Por otro lado, la extensión de una oración no significa que se esté hablando de varias proposiciones. Fíjense en el ejemplo. Llovió mucho en Mar del Plata los últimos días del mes de febrero. No está afirmando muchas cosas, sino que afirma una sola cosa, que puede ser chequeada. Por ejemplo, esta cosa es llovió mucho en Mar del Plata los últimos días del mes de febrero, y eso será verdadero o falso. Entonces las proposiciones atómicas son aquellas que no se pueden dividir. Las proposiciones moleculares están constituidas por dos o más proposiciones atómicas. Y mientras que habíamos dicho que una proposición atómica podía ser verdadera o falsa, una proposición molecular va a depender de las proposiciones atómicas que la constituyen para saber si es verdadera o falsa. Vemos en ejemplo llueve y hace frío, que es una proposición molecular. Habíamos dicho que las proposiciones atómicas se simbolizan desde la letra P en adelante. En este caso se trata de una conjunción. Entonces tengo llueve y hace frío, en donde llueve es una proposición atómica P, hace frío es una proposición atómica Q, y lo que conecta a ambas es el condicional, en este caso y. Puede ser y, pero, sin embargo. Lo importante es que está la conjunción, lo que hace es estar diciéndonos, si hablamos de valor de verdad, que la proposición molecular llueve y hace frío será verdadera si y solo si sea verdad que llueva y haga frío. Fíjense que si pensamos en el resto de los casos, o sea, si llueve pero no hace frío es falsa, si no llueve y hace frío es falsa, y si ni llueve ni hace frío también es falsa. Entonces, esa proposición molecular se denomina conjunción. Si nos fijamos en la siguiente, tenemos otro tipo de proposición molecular. Vamos a identificar cuáles son las atómicas. Por un lado tenemos esa frase, si llueve entonces voy al cine, y pienso, bueno, a ver, ¿cuáles son las proposiciones atómicas? En este caso encuentro una, llueve, que puede ser verdadera o falsa, y encuentro otra, voy al cine puede ser verdadera o falsa. ¿Qué las conecta? No las conecta un y,
no las conecta una conjunción, sino que hay un condicional. Está diciendo, si se da el caso que llueva, entonces voy a ir al cine. El si llueve sería el antecedente, llueve, mientras que voy al cine sería el consecuente. A esa proposición molecular, que va a ser muy importante para nosotros, la llamamos condicional. Siguiendo con las proposiciones moleculares, ya vimos la conjunción. Ahí ustedes tienen cómo se simboliza, que es con un punto y significa y, pero, aunque, sin embargo. Verdadera sí, solo sí, ambas son verdaderas. Tenemos el condicional, en donde el antecedente es condición suficiente para el consecuente. Y tenemos la negación, que invierte el valor de verdad y se simboliza con un signo negativo delante de la proposición atómica. Por ejemplo, si yo digo llueve, si es verdad que está lloviendo, si yo sostengo no llueve, ese no llueve será falso. Por eso se dice que invierte el valor de verdad. Y como una nota al pie, de algún modo es la negación. Si digo no llueve, es una proposición molecular, porque la proposición atómica es llueve, porque es un hecho, no existe el no llover. Por eso se vuelve molecular, porque estaría de algún modo diciendo el hecho de llover no se estaría dando. Vamos a ver ahora un enunciado condicional bastante escuchado en estos tiempos. Si me lavo las manos correctamente con jabón, entonces elimino el coronavirus. Si observo la estructura, tengo dos proposiciones atómicas. Una, me lavo correctamente las manos con jabón, la voy a simbolizar con P. Tengo otra, elimino el coronavirus, la voy a simbolizar con Q. Y lo que conecta a ambas es el condicional sí, entonces. Por lo tanto, lo simbolizo P, la herradura invertida, Q. Y ahí me queda el enunciado: si me lavo las manos correctamente con jabón, entonces elimino el coronavirus. Antes de seguir, vamos a volver a definir verdad y validez. La verdad no es algo que le corresponda a la lógica, así como tampoco le corresponde, por ejemplo, a la matemática. Ambas son ciencias formales. Quiere decir que tanto la matemática como la lógica se fijan en las estructuras. En ese sentido, para que entiendan, 2 más 2 es 4, suma elefantes o unicornios. Es decir, a la matemática no le importa si los unicornios existen o no. 2 más 2 es 4 y la cuenta está bien, independientemente de lo que sume. Lo mismo pasa en lógica. La validez no depende del contenido, sino que depende de la forma. Si yo razono de determinada manera, estoy razonando válidamente. Quiere decir esto. Quiere decir que si yo pongo verdades, lo que voy a obtener van a ser verdades. Y eso es la validez. Ahora, si es verdadero o falso, eso ya le corresponde a la ciencia, verlo, ¿sí? Lo que sí me garantiza es que si yo estoy segura de la verdad de las premisas, es indudable la verdad de la conclusión. Retomando esta idea de verdad y validez, decíamos que los razonamientos válidos pueden tener premisas y conclusión falsa y ser válidos igual, así como 2 unicornios más 2 unicornios da 4 unicornios. Mientras que en la validez lo único que puedo sostener es que se conserva la verdad, es decir, si yo pongo verdades, obtengo verdades. Ahora, si la conclusión es falsa, eso también me garantiza que si el razonamiento es válido y la conclusión es falsa, no metí verdades. Al menos una de las premisas también tiene que ser falsa. ¿Por qué? Porque, por decirlo de un modo un poco bestia, en el razonamiento deductivo dice lo mismo la conclusión que lo que dicen las premisas. Entonces, si las premisas son verdades, no puede la conclusión ser falsa por su estructura. Miremos ahora las reglas lógicas, que son formas de razonamientos elementales. Volvamos al ejemplo que teníamos en el condicional. Si me lavo correctamente las manos con jabón, P, entonces elimino el coronavirus, Q. Si ustedes se fijan, en donde P es me lavo correctamente las manos con jabón y Q elimino el coronavirus, vamos a ver una forma válida, modus ponens. Lo que repite en las premisas es P, es decir, me lavo correctamente las manos. Por lo tanto, la conclusión es elimino el coronavirus.
Si nos fijamos, si es verdad que si me lavo correctamente las manos elimino el coronavirus, P condicional Q. Siguiente, y es verdad que me lavé correctamente las manos, P. Por lo tanto, lo que será la conclusión, será verdad que eliminé el coronavirus, Q. Entonces, si aseguré la verdad de las premisas, la conclusión sí o sí es verdadera. Fíjense en el modus tollens, está al lado. La misma estructura. Si me lavo correctamente las manos, elimino el coronavirus. Luego dice menos Q, o sea, niega el consecuente. O sea que no eliminé el coronavirus. ¿Qué significa? Que no me lavé correctamente las manos. ¿Por qué? Porque si me hubiera lavado correctamente las manos, hubiera eliminado el coronavirus. No lo eliminé, eso me indica como conclusión que no me lavé convenientemente las manos. En este caso, en los dos casos vemos claramente cómo, si las premisas son verdaderas, la conclusión sí o sí tiene que ser verdadera. Pasemos ahora a las falacias. Si observamos, vamos a ver una estructura semejante a las formas válidas, pero que en realidad son bastante diferentes, ¿no? Pueden confundirse, pero es cuestión de poder entender que el dispositivo que teníamos en las reglas lógicas conservaba la verdad, mientras que estos dispositivos no la conservan y que además son engañosos. Por eso se llama falacias. Si observamos la falacia de afirmación del consecuente, tenemos que, siguiendo con el ejemplo, si me lavo correctamente las manos con jabón, elimino el coronavirus. Luego sostiene no P como el modus ponens, sino Q. O sea, eliminé el coronavirus. Por lo tanto, concluye, me lavé correctamente las manos. Y acá vemos que es una falacia, porque por más que sea verdad que si me lavo correctamente las manos elimino el coronavirus, y por más que sea verdad que haya eliminado el coronavirus, eso no significa que me lavé correctamente las manos, porque podría haber sido con alcohol en gel, por ejemplo. En cuyo caso, tengo premisas verdaderas y conclusión falsa, y eso no hace, o sea, eso garantiza que ese razonamiento no es válido. Porque si recordamos, en un razonamiento válido, si la conclusión es falsa, al menos una de las premisas es falsa. Vayamos a la falacia de negación del antecedente. Tenemos lo mismo, pero a la inversa, niega el antecedente en lugar de afirmar el consecuente. Vuelvo al mismo ejemplo para que quede claro. Si me lavo las manos correctamente, elimino el coronavirus. No me lavé las manos correctamente, no P. Por lo tanto, no eliminé el coronavirus, no Q. En realidad, por más que las premisas sean verdaderas, no me garantiza la verdad de la conclusión, porque no lo eliminé puede ser falso, porque podría haberlo eliminado, como dije antes, mediante otros métodos y mediante otros sistemas. Entonces, independientemente del contenido, yo puedo saber perfectamente cuándo un razonamiento es válido o no si veo la forma. Si tiene la forma del modus ponens o el modus tollens, el razonamiento es válido, no importa lo que tenga dentro. Para eso tengo que abstraer la forma lógica y ver cuáles son las proposiciones moleculares que tienen y la estructura. Si tienen la fórmula de la falacia de afirmación del consecuente o la falacia de negación del antecedente, son inválidos, o sea, no son razonamientos. Así no puedo razonar y está mal. Si ustedes hacen el mismo ejemplo con si saco un 8 apruebo, como condicional en donde saco un 8 P, apruebo Q, y aplican las reglas lógicas y las falacias, van a ver cómo, en el caso de las reglas lógicas, se cumple que de la verdad de las premisas garantizan la verdad de la conclusión, mientras que en las falacias no lo hacen.